Bienvenidos, estimados oyentes. Gracias por conectarse hoy a este podcast. Hoy les leeré una pequeña pero sustanciosa biografía de George Ivanovich Gurdjieff. Fue tomada del libro Maestros Espirituales del Siglo XX, ediciones Robin Book, y cuyo autor es Mariano José Vázquez Alonso. Y comenzamos. George Ivanovich Gurdjieff, o Los poderes del hombre. No parece tarea sencilla encontrar un calificativo que pueda encajar a este hombre, que se propuso revolucionar el pensamiento de Occidente de una vez por todas. Hoy, más de 4 décadas después de su muerte. Aclaración: este libro fue editado en 1994. El enigma que todavía entraña su figura singular sigue siendo tan vigente como cuando llegó a París por primera vez. Su cráneo pelado, sus ojos de mirada anonadante y sus imperiales mostachos siguen enmascarando uno de los cerebros más inquietantes de los últimos tiempos. ¿Quién era en realidad el señor Gurdjieff? La pregunta que para los firmes seguidores que hoy en día aún se esparcen por el mundo carece de sentido por su evidencia. Seguirá incontestada durante mucho tiempo, tal vez para siempre, contradiciendo los abundantes datos biográficos susceptibles de ser presentados. Pero pese a los numerosos y enojosos interrogantes que puedan formularse sobre su persona, lo importante, lo que en definitiva cuenta, quedó bien explicitado en su momento: la doctrina con la que aparentemente quiso transformar al hombre en un semidios. Pastores y rapsodas. Para empezar, y no podría ser menos, existe no poca confusión sobre la fecha de nacimiento de George Ivanovich Gurdjieff. Para algunos nació en 1873, para otros un año antes, exactamente el 13 de enero de 1872. En su pasaporte, por el contrario, figuraba el 28 de diciembre de 1877. Así pues, dependiendo de una u otra fecha, nuestro hombre podría haber nacido ciudadano turco en el caso de que fueran ciertas las primeras, o ruso, de ser exacta la segunda, ya que los rusos conquistaron su ciudad natal en el transcurso de la guerra ruso-turca. En cualquier caso, este hecho, que en sí resulta más bien irrelevante, podría considerarse todo un símbolo, tratándose de quién se trata. Lo que al parecer no ofrece duda alguna es el lugar en que vino al mundo. Se trata de la ciudad de Alexandrópolis, la antigua Gümrü turca, conquistada por las tropas del zar en el transcurso del conflicto bélico que enfrentó a unos y otros durante 1877. La familia paterna de George Ivanovich era de origen griego y parece que llevaba el nombre de Gúrgides. Su madre era armenia. El clan de los Gúrgides había poseído en otro tiempo grandes rebaños, gozando de una inmejorable posición económica. Pero en 1879 se produjo una peste que acabó con el ganado y los arruinó por completo. Este fue el motivo por el que poco después de su nacimiento, la familia de Gurdjieff tuvo que trasladarse a Kars, una pequeña población situada en tierra de montañas, no lejos
del lago Sildir, en donde pensaban rehacer su vida. Este enclave había sido capturado recientemente por los rusos, quienes trataron de reemplazar la diezmada población turca con nuevos colonos de su nacionalidad. Todos estos conflictos y cambios serían más que suficientes para crear considerable confusión e inseguridad en cualquier muchacho. En su caso, sirvieron para fomentar unas poderosísimas ansias de vivir. Es necesario aclarar que todos los datos conocidos de la primera etapa de la vida de Gurdjieff se lo debemos a él mismo, por lo que no es fácil poder separar en su relato lo que es fantasía de lo que es realidad. Aún así, parece cierto que su padre fue un notable rapsoda, uno de aquellos hombres que, si bien enteramente iletrados, sabían transmitir mejor que nadie historias de todo tipo acaecidas en los tiempos muy remotos. Una infancia muy singular. Si la infancia que ejerce el padre en la vida de todo niño suele ser muy acusada, en el caso de Gurdjieff, tal influencia fue considerablemente mayor. Muchos años más tarde, cuando escribe Mis encuentros con hombres notables, el primer personaje al que menciona es a su padre, haciéndolo con un respeto nimbado de admiración. Su padre era el rapsoda, el ashoj, narrador y poeta. Entre los relatos que narraba el viejo Gurdjieff en sus ratos libres, su oficio era el de carpintero, a quien quisiera escucharle, figuraban fragmentos de la antiquísima epopeya de Gilgamesh. Cuenta su hijo que cuando bastante tiempo después leyó en un periódico que un equipo de arqueólogos había descubierto en unas excavaciones las tablillas de la epopeya y pudo comprobar también que el contenido de esos textos era casi igual al que había oído contar tantas veces a sus padres, se sintió profundamente emocionado. Aquel relato tan familiar para él había ido pasando de generación en generación a lo largo de miles de años. No era difícil establecer a la vista de lo sucedido que si esto pasaba con un relato milenario, también podría ocurrir lo mismo con la sabiduría de los antiguos. Aunque es el mayor de una serie de hermanos y hermanas, y tiene, por lo tanto, ciertas responsabilidades en el marco familiar, lee todo cuanto cae en sus manos con una avidez poco frecuente. En especial, le atrae lo que se refiere al mundo de lo mistérico y oculto. Por otro lado, y como para confirmar sus apetencias, una divina le predice una serie de hechos que él ve confirmados. Muy joven aún, tiene la ocasión de asistir a sesiones de espiritismo y comprobar fenómenos de tipo paranormal. Sin embargo, sus maestros y tutores, con la excepción del padre Borch, al que habremos de referirnos más adelante, no le ayudan mucho a la hora de esclarecer sus dudas. Los sucesos aparentemente inexplicables siguen rodeándole a lo largo de todos estos años, como si se tratara de crear una atmósfera propicia para su trabajo posterior. Algo parecido le sucedió a otros singulares personajes, entre ellos a la señora Blavatsky. Perfilando el futuro. Este ambiente,
tan peculiar contribuye a afirmarle en su convicción de que el verdadero conocimiento no se encuentra en los libros y de que en el universo existe un poder que habita en cada cosa, poder que el hombre tiene que descubrir dentro de sí para convertirse en rector de su propia vida. Pasan los años de infancia y se hace necesario encontrar al joven Georges una profesión que le permita vivir. Para su familia, la elección está hecha. El muchacho deberá ser sacerdote. Pero las cosas no parecen que marchen por ese camino. Su protector, el padre Borch, le insta a realizar algún tipo de estudios sobre medicina, por considerarlos muy convenientes incluso para alguien que ha de dedicarse a la, entre comillas, cura de almas. Mientras tanto, Gurdjieff sigue leyendo de forma incontenible y desordenada libros de teología, filosofía, todo cuanto caiga en sus manos. Además, posee una especial habilidad para los trabajos manuales, lo que le permite hacer todo tipo de reparaciones para conseguir algún dinero. Borch, al que Gurdjieff con su estilo característicamente abstruso definirá más adelante como factor constitutivo de la base secundaria de mi individualidad. Repito, factor constitutivo de la base secundaria de mi individualidad. Borch, que no está muy convencido de que el muchacho vaya a ser cura, pero que no alberga la menor duda de la capacidad intelectual del joven, y prosigue su labor de tutor, inculcándole sus personales observaciones sobre lo que entiende como leyes generales de la vida. A Gurdjieff le merecía gran respeto este hombre, que si bien gozaba de una buena posición al ser arcipreste de la iglesia militar de Kars y una importante autoridad eclesiástica en la comarca, vivía de forma muy austera y retirada, dedicado plenamente al estudio y a su gran afición que era la música. Peregrinaciones y búsquedas. Dispuesto a ganarse la vida por su cuenta, Gurdjieff se emplea en el ferrocarril, cuyas primeras líneas empiezan a trazarse por la comarca. Este trabajo, que posteriormente le permitirá ganar una cierta cantidad de dinero, no le absorbe hasta el punto de impedirle seguir entregado a sus aficiones, la lectura y ahora la visita a una serie de lugares religiosos que quiere conocer con detalle. Por entonces conoce a su primer camarada de periplos ocultistas. Se trata de Sarkis Pogosyan, un seminarista al que Gurdjieff convence para que deje el monasterio y se ponga a trabajar con él en la compañía ferroviaria, y con el que realizará su primera expedición en busca de lo que ya denominan el conocimiento secreto de la vida. Disponiendo de ciertos fondos ganados gracias a su intenso trabajo y también, ¿por qué no?, a ciertos manejos no demasiado limpios en las contrataciones del ferrocarril, Gurdjieff puede dedicarse por entero a sus lecturas predilectas en compañía de su nuevo camarada. Y así es como se enteran de que no a muchas jornadas de camino de su ciudad, en las cercanías de la ciudad de Mosul, podían encontrarse vestigios de una antigua secta secreta, la Hermandad Sarmung. No les costó demasiado trabajo que les dieran el encargo de esta expedición, disfrazados de tártaros caucasianos para protegerse ante posibles encuentros peligrosos
Gurdjieff y Pogosyan abandonan Kars en busca de la verdad. A partir de ese momento se inician unos años de vida aventurera y misteriosa, de la que no sabemos demasiado. Los únicos datos acerca de la misma los proporciona el mismo Gurdjieff en su libro Mis encuentros con hombres notables, pero, naturalmente, cabe preguntarse si todo lo que nos dice en esa obra es en realidad verídico. El encuentro con la hermandad de Sarmung no llegó a producirse, al menos en ese momento. Lo que sí se produjeron fueron una serie de peripecias que desde Esmirna llevaron a los dos amigos hasta Egipto. En Alejandría se separaron definitivamente para continuar sus dos vidas muy distintas. Pogosyan viajará a Inglaterra, donde se convertirá en un respetable ingeniero, mientras que Gurdjieff inicia en ese mismo Egipto una serie de viajes por Asia que le habrán de otorgar la experiencia y el conocimiento en materias ocultistas que tan necesarios le serán en el futuro. Años de iniciación. Desde el momento en que lo dejamos en Egipto, en donde conocerá a otro de los grandes personajes de su vida, el príncipe Yuri Lubovetsky, que le ayudará en el futuro de forma espléndida, hasta que lo vemos aparecer en Moscú, en 1910 aproximadamente. Gurdjieff vive una época de continuos viajes, de experiencias insólitas, de encuentros sorprendentes. Hombre de notables habilidades y de clara inteligencia, empleará toda su energía en hallar la auténtica esencia del individuo y del universo. Son años en los que va descubriendo y le van enseñando técnicas y vías para el desarrollo de sus potencialidades psíquicas. Y este conocimiento llega al punto que cuando renuncie a utilizarlas, esos poderes adquiridos seguirán constituyendo un reservorio que harán de él un hombre de personalidad extraordinariamente magnética. Pero veamos, siquiera de pasada, los hitos más significativos de estos años. En 1897, encontrándose de nuevo en Tiflis, los miembros de una sociedad esotérica le invita a realizar un viaje al desierto de Gobi, donde esperan encontrar las fabulosas ciudades que un día se erigieron en aquellas y ahora desoladas tierras. Gurdjieff acepta la propuesta confiando en que ese viaje también él pueda topar la legendaria Agartha, gobernada por el rey del mundo. Como era previsible, los objetivos del viaje no llegaron a cumplirse, pero la experiencia de vivir en aquel desierto mágico es imborrable. Vaga de un lado para otro durante una larga temporada, siempre en solitario, adiestrándose en nuevas técnicas. De regreso a Bakú, se inicia en los ritos mágicos de los chamanes. Pero al mismo tiempo tiene que vivir, y él, hombre práctico, no desdeña ningún trabajo que pueda proporcionarle algunos ingresos. A sus 25 años se le puede encontrar en la pequeña población de Ashgabat al frente de un taller de reparaciones. Su extraordinaria habilidad manual le resuelve una vez más la existencia. A este respecto conviene decir que en la vida de Gurdjieff coexisten, al menos durante prolongados periodos, dos facetas bien definidas: el hombre de acción, práctico y emprendedor, que incluso roza el engaño si es necesario para conseguir el sustento, y el profundo investigador de la verdad.
Para muchos, esta doble personalidad no es otra cosa que la manifestación clara de que se trataba de un gran charlatán, de un hábil mistágogo, pero al margen de otras consideraciones que se verán más adelante y que resultan no poco críticas para la personalidad gurdjieffiana, existen escasas dudas sobre su sinceridad en lo que a un extraordinario trabajo interior se refiere. Pero sigamos adelante. El período profesional. A principios de 1900, Gurdjieff vuelve a ser abordado por un grupo ocultista para que dirija una expedición a la India. Acepta la proposición e inicia así otra de sus largas andaduras por Oriente. En el transcurso de este nuevo viaje tendrá ocasión de conocer un monasterio en donde se mantiene la tradición del, entre comillas, maestro de justicia, perteneciente a la antigua secta de los esenios. No es fácil determinar, dado el estilo poco claro de los escritos de Gurdjieff, si este monasterio pertenecía a los de Sarmuj. En todo caso, las enseñanzas que recibe sobre la armonía de los números, el poder de las vibraciones musicales y la danza, constituye todo un corpus iniciático que resultará decisivo en su enseñanza futura. En estos años, y a raíz de una serie de accidentes que sufre, es herido por arma de fuego en distintas ocasiones de forma, entre comillas, casual, y que están a punto de costarle la vida. Gurdjieff toma una decisión trascendental: cómo utilizar los poderes que ha acumulado con fines bajos y egoístas. Lejos de ser un mago, él quiere ser un verdadero maestro. Es este un período en que no deja de viajar y de conocer los centros espirituales e iniciáticos más importantes de Asia, aprendiendo sin cesar y poniendo en práctica todo tipo de técnicas. Más tarde afirmará que durante estos años fue preceptor del Dalai Lama en el Tíbet, pero tal posibilidad ha sido rechazada por diferentes autores, pues el personaje que se encontraba en Lhasa en aquel tiempo, un tal Dortsev, no parece que fuera él. Fuera esto cierto o no, de lo que no existe ninguna duda es que la actividad que mantiene durante bastantes años, presentándose como hipnotizador y maestro del ocultismo, actividades con las que trata de salir adelante. Dichas actividades no contradicen en modo alguno la promesa que se hizo a sí mismo, pues no pretende enriquecerse gracias a sus potencialidades, ya sean físicas o psíquicas, sino proporcionarse los medios necesarios para lograr los altos fines que se propone. La etapa rusa. Posiblemente convencido de que necesita liberarse de cualquier limitación económica para llevar a cabo a buen término sus propósitos, se entrega a todo tipo de negocios, para los cuales, como no, está perfectamente dotado. Él mismo se refiere a este periodo de exaltación comercial con las siguientes palabras: me lancé a toda clase de empresas, algunas muy importantes. Suscribí contratos con particulares o con el Estado para el suministro de material y la construcción de vías férreas o de carreteras. Abrí varias tiendas. Tuve restaurantes y salas de cine. Organicé explotaciones agrícolas. Aseguré el paso a Rusia de ganado, procedente de diversos países. Me ocupé de pesquerías y pozos de petróleo, a veces llevando adelante varios de estos asuntos a la vez. Pero el oficio que prefería entre todos era el comercio de tapices y antigüedades, que al mismo tiempo resultaba muy lucrativo
y me dejaba en libertad de elegir mi residencia y mis horas de trabajo. Finalmente, después de 4 o 5 años de trabajo intenso, liquidé todos estos negocios y cuando llegué a Moscú, con el fin de pasar a la realización práctica de lo que consideraba una tarea sagrada, había acumulado la suma de 1,5 millones de rublos, sin contar 2 colecciones de inestimable valor, una de alfombras raras y la otra de porcelanas chinas. Gurdjieff se encuentra ahora en uno de sus mejores momentos de su vida, pletórico de fuerzas, tanto físicas como psíquicas, en posesión de amplios conocimientos iniciáticos y dueños de una vastísima experiencia, y está dispuesto a iniciar su gran proyecto con el que espera revolucionar la mente del hombre. Pero, las circunstancias políticas no pueden ser más peligrosas e inconvenientes. Europa se encuentra a punto de ser estremecida por un cataclismo cuya trascendencia no se puede siquiera imaginar. ¿Qué va a pasar con el proyecto de Gurdjieff? Preparando el instituto. En realidad, y de acuerdo con una visión que puede pecar de superficial, debemos reconocer que la perspicacia política de Gurdjieff, en lo que a conocimiento de la situación internacional se refiere, no fue demasiado aguda al decidirse por Moscú como sede de sus futuras actividades. Algún tiempo después justificaba su elección diciendo que Rusia siempre le había parecido un país rico, pacífico y tranquilo. Ciertos autores, John G. Bennett, por ejemplo, están convencidos de que Gurdjieff perteneció en esta época a los círculos más allegados al zar, y que incluso conoció a este último. Evidentemente, el misterio y la ambigüedad que rodean largos periodos de su vida permiten establecer todo tipo de conjeturas. Ahora bien, de lo que no hay dudas es de que estuvo muy bien relacionado. Fruto de estas relaciones fue su conocimiento de la condesa Ostrovska, con quien llegó a contraer matrimonio. El hecho es que compra una propiedad en Moscú, en la que piensa levantar su instituto para el desarrollo armonioso del hombre. Pero la situación política se complica por días, tras el estallido de la Gran Guerra. Durante los años del conflicto, se dedica a dar una serie de conferencias tanto en Moscú como en San Petersburgo. En esas charlas trata de exponer parte de sus conocimientos adquiridos en los últimos años. Paralelamente, se va formando a su alrededor un grupo de seguidores, entre los que se destaca el matemático Pedro Damianovich Uspensky, a quien dedicaremos su correspondiente apartado. Ante el deterioro de la situación política, Gurdjieff decide regresar a su tierra natal, en el Cáucaso. Llegará a tiempo para dar el último adiós a su padre, el hombre que tanto admiró. Corre el año 1917 y en Essentuki el maestro decide establecer una nueva sede para sus grupos. Las jornadas de trabajo, durante las cuales el descanso es escaso, revisten una extrema dureza. Se practican ejercicios muy difíciles, danzas derviches, telepatía, mediunidad, etc. Pero, por mucho que quieran mantenerse aislados del conflictivo mundo exterior, la realidad se impone. Pronto las cosas tomaron tal cariz, confiesa en una de sus obras, que no solo trabajar, sino vivir se convertía en un problema. Nunca podía uno tener la seguridad de continuar vivo al día siguiente. La región en donde vivíamos
era entonces el centro de la guerra civil y estábamos literalmente cogidos entre dos fuegos. Las ciudades pasaban de una mano a otra, hoy los bolcheviques, mañana los cosacos y pasado mañana el Ejército Blanco o cualquier otro de los partidos nuevos. Ese fue uno de los periodos de mayor tensión nerviosa que haya conocido. No solo tenía que ingeniármelas para conseguir los alimentos de primera necesidad, que casi habían desaparecido, sino que debía preocuparme también por la existencia de un centenar de personas cuya responsabilidad había tomado. A la vista de lo dramático de la situación, decide abandonar la ciudad, con la disculpa de una expedición en busca de dólmenes. Sorprendentemente, las autoridades militares le extienden el correspondiente certificado y parte con sus alumnos. El viaje resulta sumamente complicado y lleno de peligros, como no podría ser menos. Tras cierto tiempo en que se dedican a unas excavaciones que se muestran más bien infructuosas, Gurdjieff decide marchar hacia Tiflis, ciudad donde todavía se encuentra en poder del Ejército Blanco. En esa población establece por tercera vez su Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Y de nuevo, las conferencias, las danzas, los ejercicios de tipo psicológico se van sucediendo de primeras horas de la mañana hasta bien entrada la noche. Rusia queda atrás. Pero este tercer intento por mantener el instituto tampoco va a cuajar, porque los acontecimientos, una vez más, lo impedirán. Tras el final de la Guerra Mundial y de los crueles enfrentamientos internos de Rusia, en 1920 la situación del país parece haberse estabilizado con el definitivo triunfo del comunismo. A la vista de estos acontecimientos, Gurdjieff decide abandonar Tiflis acompañado de sus más fieles discípulos, entre los que se encuentra el matrimonio de Hartmann. Llega a Alemania un año después y se instala en Berlín, en donde pretende reanudar sus cursos. Pero el nuevo país, gobernado por la República de Weimar, también se encuentra sumergido en una profunda crisis política, social y económica. Pese a todo, Gurdjieff compra en las afueras de la ciudad de Dresde una propiedad en la que piensa instalar su instituto. Es por entonces cuando tiene contacto con los primeros grupos ingleses, que le proponen que se instale en Inglaterra. Hace repetidos viajes a Londres, en donde crea algunos grupos, pero continúa en Alemania porque considera que Inglaterra, debido a su posición aislada, no permitiría el desarrollo que él pretende para su movimiento. Finalmente, se decide por venderlo todo y marchar a Francia. Y decía, Francia me producía entonces la impresión de ser un estado política y económicamente más equilibrado, y a pesar de su situación geográfica menos céntrica que la de Alemania, me parecía constituir, gracias a la ciudad de París, considerada como la capital del mundo, algo así como una encrucijada de todas las razas y naciones. Representaba por consiguiente a mis ojos el país más calificado para una extensa difusión de mis ideas. Y entonces es así como llega a París en verano de 1922, disponiendo por todo capital de los 100.000 francos que le han quedado una vez liquidado todos los gastos. En esta ocasión le precede el matrimonio de Hartmann con el objeto de ir allanando el terreno. Gurdjieff ha cumplido 50 años y se encuentra pletórico. Parece como si el momento crucial hubiera llegado. En Fontainebleau. Nada más llegar a París, alquila un apartamento en la calle
Miro Mesnil, y como ya en Alemania estuvo en contacto con las escuelas de Alcroce, aprovecha las instalaciones que éstas tienen en París para dar en ellas sus primeras clases. Mientras tanto, busca infatigablemente un sitio donde pueda establecer de forma definitiva su instituto. Finalmente lo encuentra en los alrededores de Fontainebleau. Se trata del Priorato, una gran posesión que perteneció al abogado de Dreyfus. Su viuda, que no desea seguir manteniendo una propiedad tan costosa, lo ha puesto en venta. Pero Gurdjieff, utilizando todos sus recursos persuasivos, y es de suponer que los tenía muy abundantes, aunque se viera obligado a servirse de intérpretes, convence a la propietaria para que al menos momentáneamente se lo alquile. El lugar que le espera con sus magníficos jardines y bosques es un sitio ideal para lo que se propone. Y dice Gurdjieff: cuando me presenté ante la verja del castillo, era como si detrás del viejo conserje me estuviera esperando la señora Necesidad, pues los 100.000 francos que poseía se habían volatizado hasta el último céntimo, empleados parte en el alquiler y parte en los 3 meses de gastos de permanencia en París con mis alumnos. Así decía. Pero con la ayuda que recibe de sus simpatizantes ingleses, aunque él sea acérrimo enemigo de pedir préstamos, logra salir adelante en esos primeros y difíciles tiempos. El Priorato de Avon, como se le conocerá de ahora en adelante, va tomando el aire que Gurdjieff desea. Se modifican según su criterio las instalaciones originales y se preparan salas para los ejercicios físicos y las danzas sagradas. Se habilita un gran salón como teatro, se construyen establos para los abundantes animales, caballos, vacas, carneros, cerdos, etc., que tanto gustan al maestro. El trabajo intenso y agobiador parece no concluir nunca. Pero sin duda, de las 100 personas escasas que habitan el Priorato, es Gurdjieff quien tiene que trabajar más intensamente para salir adelante. Monta negocios en París, abre restaurantes, compra acciones petrolíferas, se mueve incansablemente las 24 horas del día sin tiempo apenas para dormir. Y decía: en suma, la necesidad y la urgencia de aportar una solución duradera al problema financiero del Priorato, la esperanza de estar finalmente libre de esas preocupaciones crónicas y poder consagrarme por completo a mi verdadero trabajo, o sea, la enseñanza de las ideas y métodos que constituían la base del instituto. Esperanza, aplazada año tras año por razones que no dependían de mí. Todo me obligaba a realizar esfuerzos sobrehumanos sin considerar las consecuencias que podrían resultar de ello. Así decía Gurdjieff. Las actividades. Indiscutiblemente, una de las actividades más importantes de cuantas se desarrollan en el nuevo instituto del Priorato de Avon son las danzas sagradas. Gurdjieff había visto estas danzas por primera vez en el monasterio Sarmouj, en Turquestán. Decía: al presenciarlas me quedé atónito, no por su sentido y significado, que todavía no lograba comprender, sino por la precisión y exactitud externas con que eran realizadas. Estas danzas fueron las que enseñó a sus discípulos y las que mostró a muchos espectadores de todo el mundo en distintas giras. Pero además de las danzas, en el Priorato se empleaba el tiempo en muchas otras cosas: meditaciones, ejercicios gimnásticos, dificilísimas prácticas de concentración y abundantes horas de agotador trabajo físico llenaban la jornada diaria de los alumnos. Gurdjieff
cuya enseñanza estaba básicamente dedicada a hacer despertar la mente dormida y mecánica del individuo, era partidario de usar la técnica del sobreesfuerzo con el fin de crear condiciones idóneas para una apertura de la mente. Pero veamos qué entendía él por sobreesfuerzo. Decía, cuando una persona recorre 25 kilómetros de duro camino en medio de las condiciones climáticas más adversas, dominado por el frío y el hambre, y decide, antes de caer agotado en su refugio, recorrer otros 4 o 5 kilómetros adicionales, esa persona está realizando un verdadero sobreesfuerzo. Es necesario que los alumnos aprendan a salir de la mecanicidad en que permanecen sus mentes. El ser humano se encuentra encarcelado. Si quiere vivir en libertad, lo primero que ha de hacer es comprender el estado de prisión en que se halla. El hombre está dormido. Generalmente vive pensando que durante su estado de vigilia, su conciencia está despierta por contraposición al estado de sueño en el que permanece durante la noche. Se mueve, trabaja, habla, se entrega, quizás a un sinnúmero de actividades que acaparan tanto su energía física como mental, pero sigue dormido. Se limita a reaccionar ante las circunstancias que le presenta el medio, como si fuera un robot. Es necesario, pues, mirar hacia adentro y buscar el yo real, el que nos mantiene en contacto con lo más profundo. Este trabajo, para Gurdjieff, no tenía nada que ver con la meditación, el misticismo o la autodisciplina. Era simplemente una forma de conocimiento a la que se podía llegar a través de ciertas técnicas. Las giras. A finales de 1923, un año lleno de acontecimientos, Gurdjieff decide dar a conocer sus danzas sagradas. El instituto tiene ya 2 años de existencia y por él han pasado figuras muy representativas de la inteligencia europea. Ahora pues es hora de que se conozca de forma masiva una de las actividades a las que se entregan los, entre comillas, filósofos del bosque, como se ha llamado a los habitantes del priorato de Fontainebleau. La primera representación tiene lugar en el Teatro de los Campos Elíseos el 13 de diciembre de 1923. La impecable actuación de los alumnos y la propia entidad de aquellas danzas sorprendentes impresiona al público parisino. Pocos días después, Gurdjieff decide llevar a su grupo en gira por Estados Unidos. La decisión no es fácil de poner en práctica, dada la precaria situación financiera del instituto, pero a última hora todo se resuelve y se parte hacia América. Ofrecen sus primeras representaciones en Nueva York y posteriormente se trasladan a Chicago, en donde tienen un considerable éxito. Gurdjieff se siente tan satisfecho que decide crear en esa ciudad una filial de su instituto. Otra vez en Nueva York y esta vez en el Carnegie Hall, el éxito se repite. Artículos sobre Gurdjieff y su espectáculo tan impactante, tan misterioso, empiezan a aparecer en los periódicos de todo el mundo. Pese a la difusión que se ha conseguido de su obra, al menos en la vertiente más externa, Gurdjieff no ha obtenido los beneficios económicos que esperaba, tan necesarios para sufragar los gastos cuantiosos del priorato de Fontainebleau. Pese a eso, decide regresar a Europa. En junio de 1924 se encuentra ya con sus alumnos en el instituto. Reemprende entonces sus habituales tareas, tanto en el priorato como en su despacho de París, desde donde dirige los distintos negocios con los que pretende resolver su apretada situación económica.
Cuentos de Belcebú a su nieto. En el verano del mismo año sufre un accidente de automóvil, mientras conduce desde París a Fontainebleau, que le lleva a las puertas de la muerte. Las diversas fracturas de cráneo que presenta convencen a sus médicos de que el fin es inevitable. Pero, una vez más, se produce lo incomprensible. En contra de todos los pronósticos, Gurdjieff salva la crisis y se recupera completamente. Esta milagrosa recuperación contribuye a crear en torno a él una atmósfera de poderes mágicos. A partir del accidente, Gurdjieff decide dar un cambio de rumbo al timón de su vida. Para empezar, se pone a escribir la que será entre todas su obra fundamental, Cuentos de Belcebú, a su nieto. Amado abuelo, continúa mostrándome tu acostumbrada amabilidad y dime algo más sobre esos seres que poseen 3 centros internos y que habitan en el planeta llamado Tierra. Así le pide el nieto, ¿no? Y el omnisapiente y bondadoso abuelo, que no se hace rogar e informa a su retoño de todo lo concerniente a esos desamparados y lejanos terrícolas. Cuentos de Belcebú es una obra muy extensa en la que Gurdjieff, con su característico y complicado estilo, adobado en esta ocasión con una serie de términos incomprensibles, trata de exponer su enseñanza. Para un lector normal, la obra resulta poco menos que insoportable, pero sin duda, esto es algo que Gurdjieff pretendió, al menos en buena medida. En esta época le acontecen 2 hechos que le afectan notablemente. El primero es la muerte de su anciana madre, a la que se sentía muy unido. El segundo es también otra muerte, en este caso la de su esposa, enferma de cáncer, a la que venía tratando él personalmente. El suceso del accidente y su posterior recuperación interrumpieron el tratamiento que Gurdjieff le venía proporcionando, y la enferma murió. El fin del priorato. En 1933, Gurdjieff toma la decisión de vender el priorato. Los motivos, según él dice, obedecen a que no ha conseguido que sus discípulos adquieran el nivel de desarrollo que considera necesario. Muy posiblemente también los elevados gastos de mantenimiento que originaba aquella extensa propiedad tuvieran mucho que ver en este final. Sea como fuere, el priorato de Fontainebleau-Avon, sede oficial del instituto que más años duró, tuvo una existencia muy intensa. Allí vivieron y murieron personajes significativos. El caso de Catherine Mansfield, la escritora neozelandesa, fue uno de los más sonados, y tras sus muros tuvieron lugar experiencias vitales de gran trascendencia. Desde esta sede se expandió por Europa y América la enseñanza de Gurdjieff, cosa que tal vez no hubiera sucedido de no existir este solar, el de los filósofos del bosque. A partir de ese momento, Gurdjieff se dedica de manera casi exclusiva a la redacción de sus obras y a sus viajes por Estados Unidos, en donde ya existen un buen número de discípulos. Poco antes de desencadenarse la Segunda Guerra Mundial, regresa a París, en donde residirá a lo largo del conflicto. No parece que durante ese tiempo sufriera demasiadas calamidades. Sus notorias dotes para el comercio, a que se dedica bajo formas muy variadas, y las contribuciones económicas que le proporcionan los distintos grupos,
le permiten también seguir escribiendo las obras como La vida no es real sino cuando yo soy o Mis encuentros con hombres notables. En 1949 hace un nuevo viaje a Estados Unidos para supervisar las pruebas de estas obras. A su regreso, reside durante algún tiempo en Vichy. Su salud se resiente notablemente y él parece estar convencido de su inminente final. El 29 de octubre de ese mismo año, rodeado de sus discípulos más allegados, les dirige desde el lecho su última ironía: os dejo metidos en un buen lío. Se da la vuelta y cierra los ojos definitivamente. No obstante, otro hecho sorprendente más: 4 horas después del fallecimiento, su frente todavía permanece tibia. Cuando se realizó la autopsia, los médicos se quedaron estupefactos. El estado de deterioro de los intestinos de Gurdjieff era tal que aquel hombre tenía que haber muerto varios años antes. Los discípulos. Durante más de 30 años, Gurdjieff estuvo rodeado de una serie de personas que veían en él a un profundo maestro espiritual dotado, además de indiscutibles poderes psíquicos. Desde los primeros tiempos de Tiflis hasta los últimos de París y pasando por las etapas de Moscú, San Petersburgo, de Berlín, Dresden, Londres o Chicago, y dando por descontado el largo periodo del priorato, grupos de personas ansiosas por adquirir lo antes posible un conocimiento superior le seguían incansablemente allá donde fuera. Naturalmente, él también necesitaba a estos alumnos y a su manera los protegía y los cuidaba. La relación entre maestro y discípulo fue, no obstante, muy singular y a menudo dramática. No podía ser de otra manera teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se sumaba la codiciosa ansia de llegar a ser del alumno, la intemperante condición del maestro. En una deliciosa historia zen se cuenta que un discípulo acude a su maestro y le dice: Maestro, sé que tienes muchos estudiantes, pero si yo me esfuerzo más que ellos, ¿cuánto tardaré en iluminarme? El maestro le mira fijamente y le responde: 10 años. El joven agrega: bueno, pero si yo trabajo día y noche y redoblo mis esfuerzos, ¿cuánto tiempo me llevará? El maestro responde impertérrito: 20 años. Entonces el joven insiste, hablándole de más y más esfuerzos, y el maestro contesta: 30 años. Finalmente el discípulo, desilusionado, le pregunta por qué cada vez le añade más años. El maestro responde: porque como tendrás un ojo puesto en la meta, solo te queda el otro para el trabajo, y esto te retrasará enormemente. Bien, esta historia es perfectamente aplicable en el caso de Gurdjieff. Él sabía demasiado bien que una mente condicionada y sometida al imperio de los hábitos y esclavitudes normales en el ser humano no podía despertarse rápidamente sin grandes esfuerzos. Al igual que otras grandes figuras, Gurdjieff se quejaba de que sus alumnos no lograban dar la talla que él les requería. Es posible que en un intento por despertarlos utilizase con ellos medios o métodos que en otras condiciones se considerarían inhumanos. Pero no hay que olvidar que a lo largo de los años se muestra preocupado por los que le rodean
y sus grandes tribulaciones financieras no tienen en muchos casos otro motivo que resolver el sustento y las necesidades de aquellos que han venido a él. Evidentemente, la necesidad de los métodos impuestos por Gurdjieff se prestaba a todo tipo de interpretaciones, y al margen de los posibles errores en que pudo haber caído, es comprensible que su sistema resultase inadmisible para muchos, como pronto veremos. Opiniones encontradas. Aparte de cuanto Pedro Damianovich Ouspensky, el alumno más aventajado y difusor de las doctrinas de Gurdjieff, pueda decir sobre su maestro, no estaría de más mencionar en estas páginas algunas de las opiniones que a figuras significativas del mundo intelectual y artístico les mereció el maestro de Alexandrópolis. Recordemos una vez más que durante los 10 años largos de existencia del Instituto en el Priorato de Fontainebleau a Bonn, Gurdjieff agita las mentes inquietas de un buen número de intelectuales europeos que tratan de encontrar a su lado, ya sea mediante una estancia prolongada en el instituto o a través de charlas y encuentros esporádicos con él, respuestas a un buen número de interrogantes y sobre todo una línea de actuación interior que dé sentido a sus vidas. Entre la legión de los que componen o frecuentan esta sociedad de filósofos del bosque, se encuentran figuras de la talla de Frank Lloyd Wright, el más famoso de los arquitectos estadounidenses, el físico John C. Bennett, discípulo de Einstein, Kenneth Walker, otro distinguido científico, Horace, el famoso crítico literario inglés, Margaret Anderson, editora de Joyce, Catherine Mansfield, Luc Dietrich, René Daumal, Arthur Koestler, Dennis Seurat, Aldous Huxley, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la opinión que les mereció la desconcertante figura de Gurdjieff? Muy distintas y con frecuencia antagónicas. Veamos, por ejemplo, lo que dice Dennis Seurat. El breve contacto que tuve con él, Gurdjieff, me dejó la impresión de una personalidad humana muy fuerte, complementada o coronada por una espiritualidad muy elevada, a la vez moral y metafísica. Entendiendo decir con esto que me pareció que sólo las más altas intenciones morales regían su conducta y que, por otra parte, sabía sobre el mundo espiritual cosas que muy pocos hombres saben y que era verdaderamente un maestro en el dominio de la inteligencia y del espíritu. El doctor Jung, famoso psicoanalista inglés y discípulo de Carl Gustav Jung, llega a la conclusión de que el psicoanálisis no podrá desarrollar su terapéutica sin una nueva psicología de la voluntad. Como cree que esta es la que Gurdjieff está llevando a cabo en su instituto, abandona su brillante carrera y su confortable posición social, dispuesto a vivir su noviciado, con el mayor espíritu de humildad se dispone a ingresar en el priorato. Sentía la posibilidad de enriquecer notablemente mis conocimientos de los problemas psicológicos al aceptar una disciplina que me obligaría a experimentarme a mí mismo de una manera totalmente diferente. Sin embargo, su experiencia resulta frustrante. Tras abandonar el instituto, escribe lo siguiente: Gurdjieff conoce uno de los caminos que llevan al desarrollo. Pero, ¿qué camino? Existen dos. Uno que conduce a Dios y el otro que lleva al poder. Pues bien, todo en mí y también todo en el juicio de los amigos con quienes he hablado invita a pensar que se trata de este segundo camino.
Los métodos, la noción de jefe, la brutalidad y los corolarios, la falta completa de amor, de compasión, de corazón, etc., todo lleva a esa vía oscura y luciferiana que se enseña en algunos monasterios de Mongolia, donde probablemente se inició Gurdjieff. El caso de Georgette Leblanc es también bastante revelador. Esta mujer, que fue compañera sentimental y colaboradora de Maurice Maeterlinck durante más de 22 años, y que decidió vivir en las últimas décadas de su vida la experiencia interior que Gurdjieff ofrecía, se expresa en los siguientes términos. En junio de 1924 me instalé en Fontainebleau, Avon, por primera vez, para conocer mejor a Gurdjieff. Tuve la impresión de un gigante que se había escogido la puerta más pequeña del mundo y se doblaba en dos para pasar. Estaba sobre la tierra, envuelto en un abrigo demasiado estrecho que hacía estallar todas sus costuras. ¿Dónde se encontraba él mismo? Mucho en sus escritos, mucho en su palabra y en absoluto en la vida social. Enorme broma que maltrataba enfurruñando con impaciencia. Las opiniones cualificadas y posiblemente objetivas en muchos casos podrían extenderse hasta el infinito. Para unos es un indiscutible maestro espiritual, para otros no es más que un individuo con notables poderes, bastante cínico y rudo por lo demás. Para todos, sin embargo, es un hombre enigmático e imprevisible. Los grupos. Pero, ¿y la enseñanza? ¿Qué sucede con las ideas que él propugnó durante más de 30 años? Cuando Gurdjieff clausura el priorato y decide dar por enésima vez un cambio a su vida, no entra ya en sus cálculos la idea de formar un nuevo instituto. De hecho, el interés por difundir sus enseñanzas parece centrarse en las obras que está escribiendo. Es a partir de esa fecha cuando comienza a delegar en otros la responsabilidad de enseñar sus ideas. El día que Ouspensky publica fragmentos de una enseñanza desconocida, Gurdjieff no se opone a que sus alumnos la lean, sabiendo que en el fondo el matemático ruso está difundiendo, aunque con nuevos matices, sus propias ideas. Como dato clarificador de esta tolerancia, basta decir que en los grupos en que se han ido formando en torno a su figura cada vez más distante de Gurdjieff, se promocionan las obras de Ouspensky. En los años 30 y en los primeros de la década siguiente, los grupos empiezan a proliferar, sobre todo en Estados Unidos, en donde están dirigidos por Orage. Gurdjieff no parece muy convencido de cómo se están difundiendo sus enseñanzas, pero esto tampoco parece preocuparle demasiado. En los últimos tiempos se le ve triste. Su confianza en el ser humano, es decir, la posibilidad que él tiene de despertar, se le antoja cada vez más remota. Su frase final, "Os dejo metidos en un buen lío", parece confirmar esta hipótesis. A pesar de ello, los grupos se multiplican por todas partes, fundiendo la enseñanza de Gurdjieff con las ideas de Ouspensky y bajo la denominación de escuelas del cuarto camino. Recordando lo que Gurdjieff había dicho sobre los 4 caminos que tiene el hombre para realizarse, el camino del yogi, el del monje, el del fakir, y por último el cuarto, el del hombre astuto, que era el enseñado por él, imparten unas teorías que llegan hasta nuestros días, si bien carentes de la importancia que tuvieron en tiempos pasados. Mago, chamán o maestro.
Como ya se ha dicho, pocas figuras dentro de las corrientes de espiritualismo o iniciación han causado mayor revuelo y promovido juicios más contradictorios que la de George Ivanovich Gurdjieff. Para empezar, y quizás este sea el nudo gordiano de muchas críticas adversas, su deseo de quebrar la habitual mecanicidad de la mente humana le llevó a adoptar una línea de conducta que en muchos casos no solo era chocante, sino incluso inadmisible. Esto explica en gran medida la innumerable lista de bajezas y defectos que se le atribuyen. Su convencimiento de que todas las impresiones son necesarias para la persona. Todas las impresiones son necesarias para la persona. No le permitía dejar de lado actuaciones y pruebas, ya fuera a nivel personal o en relación con sus alumnos, que a un observador superficial podrían resultar execrables. Pero también hemos podido ver que incluso sus más recalcinantes detractores reconocen en este hombre singular una fuerza interior y una perspicacia psicológica fuera de lo común. Es muy posible que el mismo Gurdjieff se complaciera en mantener no pocos interrogantes sobre su persona. Así pues, se tratara de un hombre cordial y generoso, como lo demuestran muchos testimonios, de un individuo tiránico e insolente, de un budista disfrazado, de un mago que pretendía revolucionar la cultura occidental, o de un chamán conocedor de una larga serie de terapias. Lo cierto es que George Ivanovich Gurdjieff se propuso zarandear la mente mecánica, convencional y dormida del hombre de nuestros días, abriéndole la puerta de otra dimensión, la de sus potencialidades desconocidas. Finaliza aquí esta pequeña biografía. Agradezco, estimadísimos oyentes, por haber escuchado hasta el final.